Dios te bendiga, Dios bendiga al pueblo del Señor. La verdad que se goza nuestro corazón poder nuevamente entrar en los hogares, así como nosotros estamos en casa. Creo que tenemos herramientas como hijo de Dios, la oración. Ayer vimos lo importante que es orar, lo importante que es confiar en sus promesas. Así que bueno, como te dije ayer, es importante que vos puedas también compartir con nosotros motivos de oración. También misioneros que están en distintas partes del mundo necesitan nuestra oración. Tu oración, mi oración, orar los unos por los otros. Qué importante también mandarnos textos bíblicos, compartir testimonios. Escuchaba la otra vez un testimonio de una abuela, cómo estaba confiando en las promesas, en la palabra de nuestro Dios, en nuestro Padre. Así que eso anima, bendecido de compartir distintos testimonios de la palabra, pero sobre todas las cosas. Señor, te adoramos. Gracias. Seguimos, Señor, bendiciendo tu nombre, Señor, dándote gracias. Es una bendición poder compartir tu palabra, sí, alabanzas a tu nombre, Señor. Tú habitas en medio de la adoración de tu pueblo, tú habitas en medio de la alabanza de tus hijos. En esta tarde, gracias, Señor, te bendecimos, Señor. También queremos que tú estés hablando a tu pueblo, necesitamos escuchar tu voz, orando e intercediendo por las distintas necesidades, Señor. Tú estés, Señor, obrando en la distancia, Señor, sobre cada familia, sobre cada miembro, sobre cada misionero, Señor. Lo hacemos presentes nuevamente a la familia Chávez, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando, Señor, sobre tus siervos y sobre distintos misioneros que están en distintos lugares. Tu mano de poder esté obrando, Señor, sobre sus hijos, sobre sus esposos, Señor. Dejamos todas las cosas en tus manos porque tú tienes cuidado de nosotros. Sí, te adoramos, te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios. Amén. Amén, amén. Gloria al nombre del Señor. Ayer hablábamos acerca de la oración de Jesús en el Getsemaní. Hoy, viernes, sabemos la hora judía y la hora que tenemos nosotros. A la primera hora, más o menos a las 6 de la mañana, se cree que el Señor fue tomado prisionero, por así decirlo, por sus enemigos. Y uno de los 12, quien se llama Judas, fue el que lo entregó al maestro. Llegaron al lugar donde estaban ellos y buscaban a Jesús y preguntaron los que iban con Judas: ¿está Jesús, el Nazareno? Entonces el Señor salió del lugar donde estaba y le dijo: yo soy. Y ahí dice la Biblia que retrocedieron y cayeron toda tierra por la respuesta de Jesús, porque Jesús no solo era un hombre, sino era Dios y sigue siendo Dios, y su palabra tiene poder. Así que y ahí fue el Señor capturado, por así decirlo, y llevado ante las autoridades, primero las autoridades eclesiásticas, podemos decir así, las autoridades espirituales de Israel. Bueno, y ahí fue llevado el Señor por esos soldados y por Judas y por algunos de los fariseos y de los religiosos que estaban allí, siempre buscando la muerte del Señor. Así que fue llevado ante el sumo sacerdote Anás, y ahí él le hace un interrogatorio y le pregunta qué dice él acerca de lo que él hacía, de sus enseñanzas y de lo que él estaba hablando al pueblo durante todo este tiempo. Y Jesús le dice: vos me escuchaste públicamente muchas veces lo que yo he hablado. No he hablado de ninguna otra cosa que no sea de parte de Dios. Así que en ese momento uno de los soldados, dice la Biblia, que le pega una bofeteada al Señor y le dice: ¿cómo te atreves así a hablar al sumo sacerdote, ¿no? Qué tremendo. Y bueno, inmediatamente lo trasladan ante la presencia de Pilato, y Pilato también lo interroga, ¿vio? Porque todos lo interrogaban porque nadie tenía alguna acusación firme contra el Señor, porque no la había. Y luego de interrogarlo, él sale al balcón y le dice a la gente que está abajo, allí le dice: no encuentro ninguna causa para condenar a este hombre. Y algunos decían, sobre todo los judíos que no lo querían, que lo odiaban al Señor, y muchos de las autoridades del gobierno, y los fariseos y los escribas, decían: sí, porque él se hace llamar Dios y blasfema en nombre de Dios, haciéndose pasar por Dios y diciendo que es hijo de Dios y todas esas cosas. Así que después de un momento dijo: bueno, porque en esa fecha de las Pascuas se acostumbraba a soltar a alguien de que estaba
en la cárcel y en ese momento estaba Barrabás, un asesino. Y entonces Pilato le pregunta al pueblo, ¿a quién quiere que lo suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Y todos gritaron que querían que lo suelte a Barrabás. Y a Jesús, crucifícale, gritaron todos. Crucifícale, gritaron todos. Y yo creo que en este crucifícale estábamos todos allí gritando, usted y yo. Creo que estábamos ahí también, diciendo crucifícale al Señor. Y entonces llevaron a Jesús a la cruz y él mismo cargando su cruz. Pero quiero leer la palabra del Señor en Juan, capítulo 19, verso 17. Dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron. Y con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo, yo soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Así que bendito el nombre del Señor, porque esa escritura que estaba allí realmente era así. El Señor era Rey y sigue siendo Rey de los judíos y de todos aquellos que han creído en Él. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Así que el Señor allí en la cruz, cargando en su propia cruz, haciendo el camino hacia el Gólgota, el Vía Cruz, el camino a la cruz, cargando su propia su cruz, y cuando todo el mundo le injuriaba alrededor, le escupían y lo golpeaban, y el Señor llegó allí a la cima de ese lugar donde tenía que ahí ya ser crucificado. Y ahí el Señor fue realmente, le clavaron, como todos sabemos ya, los clavos en sus manos y en sus pies. Bendito el nombre del Señor. Y allí el Señor, a las 9 de la mañana de nuestra hora, a la tercera hora judía, el Señor fue crucificado. Bendito el nombre de Jesús. Según Marcos 15:25, a la tercera hora judía, a las 9 de la mañana de nuestro tiempo, el Señor es crucificado y puesto allí en esa cruz. Bendito el nombre de Jesús. Y dice la Biblia que habían puesto una corona de espina en su cabeza. Bendito el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Y esas espinas que penetraban en sus arterias, en sus venas, hacían que se derramara sangre sobre su rostro y sobre su cuerpo. Bendita esa sangre del Señor que nos limpió, que nos redimió de todo pecado. Bendito el nombre del Señor. Y en el libro de Lucas, capítulo 23, verso 34, dice que con todo lo que le hicieron, él estando en la cruz, miró desde la cruz y miró toda esa gente que estaba abajo allí alrededor contemplando todo ese martirio, que estaban los soldados romanos, estaban los religiosos de siempre, estaba el pueblo, muchos del pueblo, estaba la familia de Jesús, estaba su mamá, estaba su familia y algunos de los discípulos, porque algunos se habían ido, habían huido por el temor, y él mirando desde la cruz dice al Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que en la cruz de Jesús encontramos el mensaje del perdón. Así que el Señor nos da ejemplo, hermanos, nos da ejemplo que aún en medio del martirio, aún en medio del dolor y aún en medio de todo lo que Él le han hecho, Él tuvo la capacidad de perdonar a aquellos que le hicieron tanto mal, injustamente, porque Él era justo, Él era un hombre sin pecado, a la diferencia de nosotros, que nosotros merecíamos estar en esa cruz, pero Él se puso en lugar de nosotros, y a pesar de lo injusto que hicieron con Él, Él nos enseña de la necesidad de practicar el perdón. Así que, hermano, yo creo que hoy en día, más que nunca, tenemos que practicar el perdón. Ejemplo nos da el Señor. No sé lo tan grave que te hayan hecho, pero yo creo que nunca se comparará con lo que le hicieron al Señor. Así que para que podamos tener paz en nuestro corazón, estemos bendecidos
es necesario practicar el perdón. Dice la Biblia que los soldados estaban allí, le seguían injuriando, se burlaban de él, lo encarnecían, los religiosos también lo encarnecían, hipócritamente, irónicamente decían: salvó a tanto, no se puede salvar a sí mismo, en forma irónica, en forma burlona, en forma así, disfrutando de alguna manera de lo que estaban haciendo sobre la vida de nuestro Señor. La Biblia relata que al lado de Jesús habían crucificado también a 2 ladrones, uno de un lado y el otro del otro. Y uno de los ladrones dice que lo miró y le dijo: sálvate a vos mismo y salvanos a nosotros. Y se burlaba del Señor. Pero el otro ladrón dijo: nosotros hemos hecho cosas y nos merecemos estar acá en esta cruz, pero él no, él es un hombre inocente. Y entonces este ladrón le dijo al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor lo miró y le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que el Señor también allí en la sangrienta cruz, en medio de su agonía y su dolor, operando salvación en aquel que cree. Así que hoy estamos en una situación difícil en nuestro país por todo lo que está pasando. Pero creo, hermano, que eso no es impedimento para que testifiquemos con poder de nuestro Señor Jesucristo, porque Él sigue salvando vidas, Él sigue transformando las vidas, Él sigue transformando los hogares, Él sigue dando bendición y salvación a todo aquel que cree. Así que utilicemos todos los medios necesarios, aunque no nos movamos de nuestra casa. Esto no puede ser un impedimento para que nosotros compartamos el mensaje de salvación en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestros compañeros de trabajo, en todos aquellos que están lejos de Dios, porque este es el momento de llevar la palabra. Bendito el nombre de Jesús. Y también en la cruz, en esa agonía, encontramos, hermano, como dije ahí, el Señor impartiendo su bendición, su perdón y su salvación a este hombre que estaba crucificado al lado de Él, porque ese creyó en el Señor Jesucristo. Y el Señor había dicho cuando Él salió a predicar en el principio de su ministerio: el que cree en mí tiene vida eterna. Así que es tiempo, a pesar de la situación difícil, hablarle a las personas a través de un mensaje de texto, a través de una palabra, a través de un audio, a través de una palabra del Señor, de la manera que sea. Este es el momento que tenemos que aprovechar al máximo en medio de esta situación difícil, porque Dios sigue interviniendo en el corazón de aquel que cree. El Señor miró, también estaba María, y le dijo a María: Madre, he aquí tu hijo, porque estaba ahí el discípulo amado Juan, estaba al lado de María, al lado de Jesús. Y al discípulo le dijo: he aquí tu madre, le dijo el Señor. Porque en una oportunidad yo recuerdo que andaban buscando Jesús y sus hermanos al Señor y le dijeron: están tu madre y tus hermanos te buscan. Y el Señor dijo: mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen mi voluntad. Así que también ahí en la cruz hay un mensaje que Dios nos está diciendo: aquellos que realmente me pertenecen a mí son aquellos que hacen mi voluntad, aquellos que realmente viven una vida de obediencia a mi palabra. Hay un mensaje tremendo del Señor para nuestras vidas, que es necesario que vivamos en la voluntad de Dios, cumpliendo absolutamente nuestra obediencia a su palabra. Bendito Dios, bendito el nombre del Señor. Y ahí en la agonía de la cruz, el Señor en un momento miró al cielo y dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Bendito el nombre del Señor. Y el Padre guardó silencio. El Padre miró desde los cielos y no podía intervenir porque todo el pecado de toda la humanidad estaba en Jesús. Y entonces el Padre por un momento guardó silencio, desamparó a su Hijo en un momento, porque era necesario que se consumara la palabra profética que habían hablado los profetas por medio del Señor. Y ese día se estaba cumpliendo. Así que, hermano, aunque vos no sientas nada, aunque sientas ese desamparo un momento, seguí adelante, seguí clamando, seguí buscando al Señor, porque el Señor es fiel a su palabra. Jesús sufrió el desamparo, cuanto más nosotros, pero el Señor nunca dejará de cumplir sus promesas. Bendito el nombre del Señor. También en Juan 19:28 dice que hay un mensaje allí de la ingratitud de la gente. El Señor anduvo haciendo bienes, bendiciendo, sanando, restaurando vidas en su ministerio, pero aún así recibió ingratitud de la gente que andaba por detrás de Él. Así que no importa
si hay ingratitud hacia tu vida, no importa si no te saben reconocer, no importa si nadie valora lo que haces, vos seguí adelante, porque el Señor sí valora y de Él viene el premio para aquellos que se esfuerzan y siguen sirviendo al Señor con amor y con integridad en medio de situaciones difíciles. El Señor sí que valora lo que tú haces por Él. Bendito el nombre del Señor. Para terminar, bendito su nombre para siempre. Según Juan 19:30, el mensaje de la obra culminada. Lo que la profecía que había iniciado en Génesis 3:15, que la serpiente iba a herir al hijo en el calcañar, pero ese hijo iba a herir en la cabeza a la serpiente. Esa era la promesa de la redención, se cumple en ese día, porque el Señor, segundos antes de morir en esa cruz, dijo: consumado es. De que las personas tengan salvación solamente a través de Jesucristo. Él es el Salvador por excelencia. Él es el que murió en esa cruz y para traernos salvación del pecado y de la muerte y de la condenación eterna y de las maldiciones y de la enfermedad. El Señor nos hizo libre en ese consumado es. Así que esta es la palabra, este es el mensaje de la cruz para usted y para mí en este día, y que tenemos que trasladar este mensaje a toda persona en esta Semana Santa para que se acerquen al Señor. Y ¿saben qué, hermano? Yo sé que las iglesias, después que pase todo esto en las iglesias, mucha gente va a retornar al Señor y nosotros tenemos que estar preparados para recibirlo, porque vienen con mucha necesidad del Señor. Dios va a cumplir un propósito de gloria, porque Él no está pensando el mal sobre la nación, ni mucho menos sobre su pueblo. Él tiene pensamiento de bendición y de bien para su iglesia y para todos aquellos que creen en Él. Amados hermanos, que el Señor les bendiga, y deseo con todo mi corazón que esta palabra haya sido fuerte y profunda y haya hecho algo especial en su corazón. Que el Señor les bendiga. Gracias, Señor. Gloria a Dios por su palabra. Nos gozamos sabiendo de que el mensaje clave del perdón. Quiero compartir un versículo de Filipenses 4:8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste, recibiste, oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Qué maravilloso la palabra de Dios. Gracias, Jesús. Palabras de ánimo, palabras de aliento. Nuestro Dios está con nosotros todos los días. Y bueno, compartimos esta alabanza con el pueblo del Señor. El Señor te siga bendiciendo. Amén. Gracias, Jesús. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Sí, Señor. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Gracias, papá. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Te adoramos, Rey. Mi alma te bendice, Señor. A ti toda la gloria, Señor. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre
por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, Aleluya. lo hacías por mí. Gracias, Señor. Cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí. Gracias. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, sobrenatural. Tu amor es alto, Gracias, Señor. es profundo. Bendito tu nombre. Gracias, Señor. Y es Mi alma te alaba, ancho,